Todos los meses, aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manzanares, se celebran sesiones ordinarias de Ayuntamiento Pleno, donde los diferentes grupos políticos municipales presentan y debaten sus propuestas. Una semana después de cada pleno municipal, en Manzanares 10 Televisión volvemos a dar el turno de palabra a los grupos políticos municipales del Ayuntamiento. Y lo haremos entrevistando aquí a las portavoces de cada uno de los grupos municipales. Lo haremos con tiempos proporcionales a los resultados electorales obtenidos por cada uno de los partidos políticos a los que representan en las últimas elecciones municipales. Comenzaremos cada turno de palabra con el grupo de Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN, con 4 minutos. A continuación, con el Grupo Municipal Popular, con su portavoz, que dispondrá de 14 minutos. Y cerraremos este turno de palabra con la portavoz del Grupo Municipal Socialista, con 27 minutos de tiempo. Todo ello cada mes, una semana después de los plenos municipales. Aquí en Manzanares 10 volvemos a tener turno de palabra. Les esperamos y comenzamos. Pues comenzamos este turno de palabra con el turno de Unión de Ciudadanos Independientes de Manzanares, el grupo de UCIN, cuya concejala en el ayuntamiento es Pilar Maeso Jareño. Pilar, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Estrenamos contigo esta sección mensual dedicada a los grupos políticos municipales en Manzanares 10 Televisión. Y lo hacemos, Pilar, para dentro del tiempo estipulado, valorar ese pleno ordinario del mes de febrero que se celebró el pasado día 22. Pedimos la valoración general de esa sesión plenaria, valoración que hace el grupo de UCIN, y ponemos el tiempo que os corresponde en marcha. Vale. Bueno, nosotros el pleno prácticamente era sobre acción, había 3 puntos sobre acción a aguas. Entonces, bueno, nosotros el punto del presupuesto lo aprobamos sin ningún problema, porque ya lo habíamos apoyado, porque pensábamos que hay que mostrar unión ante los ciudadanos. Entonces, bueno, hay que apoyar a Manzanares como sea, porque esto tiene que salir adelante y tenemos que pasar esta mala racha que hemos tenido. Entonces, bueno, pues ahí va nuestro apoyo a los presupuestos. Había un punto en el que estuvimos un poco, nos abstuvimos, porque hicimos 4 preguntas y no se nos contestó ninguna. Entonces, ante la duda, pues nos abstuvimos. Sí, por poner en antecedentes a la ciudadanía, 3 puntos para pedir reclamaciones sobre toda Hacienda por incumplimiento de contrato, pero en el primero de esos puntos os abstuvisteis. ¿Por qué motivos eran? ¿Por qué no se habían contestado esas preguntas? Claro, hicimos, al final de la intervención hicimos 4 preguntas que no nos contestaron. Entonces, una de las preguntas era por qué no se había tenido en cuenta o no se había valorado el contrato de Acciona desde que se firmó en 2008, no se había hecho una valoración. Con lo cual, ahora que Acciona pedía que se le devolviera su fianza, es cuando se ha hecho un estudio y se ha visto que ha incumplido ese contrato. Pero nosotros valoramos que de 2008 hasta 2017, porque hubo una ampliación por parte de ese contrato, haber un litigio entre el Ayuntamiento de Membrilla y Manzanares, entonces se alargó el contrato hasta 2017. Consideramos que en ese tiempo se tenía que haber trabajado o tenía que haber pedido a Acciona Aguas que hubiera cumplido el contrato y las cláusulas adicionales que tenía ese contrato, y no se hizo. Entonces ahí, como no se nos contestaron, entonces valoramos mucho el trabajo del servicio técnico, que ha hecho ahora una valoración muy buena de los problemas que tenía la depuradora, pero ha sido a posteriori. Entonces es la duda que nosotros teníamos. Igualmente se pidió una reclamación a Dragados por la obra del CAF que va bajo los paseos del río. Estuvisteis de acuerdo. También en la felicitación a Rubén Marchán. Sí. Y luego también hubo protagonismo de UCIN en el turno de ruegos y preguntas. En los apenas 2 minutos que nos quedan, háblanos de esos asuntos. Hicimos preguntas sobre todo por la escuela de música, porque se pedía un maestro de música y movimiento, y nosotros solicitábamos que se metiera, como en muchas convocatorias que hemos estado viendo de otros ayuntamientos,
se metiera también la figura de la gente que ha hecho música, que ha estudiado en el conservatorio, que no tenían pie. Aquí se pedía nada más que magisterio en todas las especialidades, y nuestra solicitud, o que se tuviera en cuenta también a la gente que ha estudiado música, que ha estado en el conservatorio muchísimos años y que están cualificados desde nuestro punto de vista, y por lo que hemos hablado con gente que está en ese mundo, que se debería de haber tenido opción de participar en esa oferta de empleo. También preguntasteis por una ocupación de viviendas. Bueno, es una ocupación de viviendas que a nosotros nos vinieron los vecinos, nos enteramos a través de la asociación y estuvimos hablando con ellos, y bueno, pues es una ocupación de una vivienda privada. Entonces, bueno, entendemos que alguna responsabilidad y que hay que hacer acciones contra esas ocupaciones, que todos tengamos la tranquilidad de que nos vamos de nuestra casa y cuando volvemos no la encontramos y podemos pasar. Entonces, bueno, esta era una vivienda que lleva mucho tiempo cerrada, pero que es una vivienda privada, entonces que hay que protegerlo. ¿Algún asunto más para despedir? Ya nada más, muchísimas gracias a todos, y bueno, seguiremos aquí todas las tardes que nos llaméis. Muchísimas gracias. Gracias a Pilar Maeso, 4 minutos con ella, la concejala del grupo de UCIN, que abre este turno de palabra. Seguimos con todos ustedes, vamos con el Grupo Popular. Pasamos a continuación en este programa de turno de palabra al turno del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Manzanares. Damos la bienvenida a su concejala portavoz, Rebeca Sánchez Maroto. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Turno de palabra para el Grupo Popular para valorar ese pleno del mes de febrero. Ponemos el tiempo, estos 14 minutos en marcha, en este preciso instante. ¿Qué valoración general hace en primer lugar de ese pleno, Rebeca? Bueno, pues yo creo que los aspectos del orden del día del pleno del mes de febrero han sido muy técnicos. Básicamente las decisiones que se han tomado en prácticamente todos los asuntos han sido en base a los informes del Servicio Técnico del Ayuntamiento, que por supuesto respetamos al máximo, y nuestro voto fue favorable en todos esos asuntos. Y luego, pues en la parte de interpelaciones, ruegos y preguntas, pues ahí tuvimos el debate con el famoso sector 5, que es un tema que ya hemos debatido en numerosas sesiones plenarias, y alguna pregunta que nosotros planteamos más que nada para conocimiento de la ciudadanía. Antes de llegar a ese asunto que evidentemente centró el debate y centrará también este espacio, por tratar algunos de los puntos que se aprobaron. Muchos de ellos salieron por unanimidad o contaron con el respaldo del Grupo Municipal Popular en los relacionados con Acción a Agua o en los relacionados también con pedir responsabilidades por daños en las obras a la empresa que realizó la derivación del CAZ. Pero también antes se aprobó definitivamente el presupuesto. El Partido Popular, el Grupo Popular, no lo votó inicialmente y se reiteró en no aprobar, en votar en contra de esa aprobación definitiva de las cuentas. ¿Por qué? Pues efectivamente, como dijimos en su día, en el primer pleno que se debatieron los presupuestos antes de su aprobación definitiva, en este segundo pleno, no podemos apoyar esos presupuestos municipales porque entendemos que no reflejan la realidad que ahora mismo tenemos en Manzanares, especialmente en lo que tiene que ver con el capítulo de inversiones. Estamos de acuerdo con el Grupo Socialista, con el equipo de gobierno, que son inversiones muy interesantes para Manzanares, necesarias, por supuesto que sí. Incluso algunas de esas intervenciones nosotros las llevábamos en nuestro programa electoral, pero entendemos que hay que acomodarse a la situación que estamos viviendo. Y no podemos llevar a cabo un programa electoral simplemente con el objetivo, unos presupuestos con el objetivo de cumplir nuestro programa electoral, sino que tenemos que adaptarnos a lo que los vecinos necesitan en cada momento. Y está claro que las necesidades de los vecinos en este año, 2021 y 2020, han sido necesidades totalmente diferentes a las que se planteaban cuando cada uno de nosotros elaboramos nuestro programa electoral con el que concurrimos a las elecciones y que es lo que se pretende cumplir cuando aprobamos unos presupuestos, ¿no? Creemos que los presupuestos tienen que hacerse escuchando las demandas de los vecinos
Y bajo nuestro punto de vista, los vecinos de Manzanares lo que están demandando pues son ayudas directas, especialmente los sectores que lo están pasando peor con esta crisis económica derivada de la pandemia que estamos padeciendo, ¿no? Las asociaciones de empresarios, las asociaciones que representan a los hosteleros, el comercio, los autónomos, las pymes, lo que reclaman de la Administración a todos los niveles, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel regional y al Gobierno central, es que se le concedan ayudas directas para poder salvar sus negocios, para dar de comer a sus familias, básicamente. Y yo creo que los presupuestos del Ayuntamiento de Manzanares deberían haber ido más comprometidos en ese sentido con dar esas ayudas a los vecinos. ¿Es interesante la semipeatonalización del Gran Teatro? Por supuesto que sí, habrá que abordarla, pero creo que este no es el momento porque tenemos que priorizar en las necesidades de nuestros vecinos y hay otras prioridades. ¿Es interesante desarrollar el proyecto de los silos? Por supuesto que sí, 5 pistas polideportivas, creo que recordar que eran 15 plazas de aparcamiento, oficinas para el personal de deportes. Nos parece un proyecto muy interesante y lo apoyaremos en su día, pero igualmente creemos que este no es el momento de abordar ese presupuesto. Creo que deberíamos haber hecho un esfuerzo para destinar una partida importante a los empresarios, a los hosteleros, al comercio, a los autónomos y dar respuesta a la demanda que nos están haciendo, que bajo nuestro punto de vista es esa. Esas han sido básicamente las principales razones por las que no hemos apoyado estos presupuestos. Desde el equipo de gobierno se expuso que esas propuestas que hacía al respecto el Grupo Popular no llevaban el preceptivo informe de legalidad. ¿Qué tiene que decir el Grupo Popular? Pues tengo que decir que nuestras propuestas no son cerradas. Nosotros estamos haciendo una oposición propositiva. Desde que empezamos con la pandemia hemos hecho muchísimas propuestas al Ayuntamiento, al equipo de gobierno. Nos hemos ofrecido en más de una ocasión a crear una comisión de trabajo donde cada uno podamos aportar nuestras ideas y nuestro trabajo para sacar adelante esta situación. Nuestras propuestas tampoco están cerradas. Nosotros pensamos que se puede destinar una cantidad importante a estas ayudas directas, como decía, y bueno, si no se considera nuestra opción la más adecuada respecto a las partidas a las que hay que acudir para recopilar ese dinero que se tiene que destinar a eso, estamos dispuestos a negociarlo, estamos abiertos. Oiga, creemos que hay que ayudar al comercio y que se le pueden destinar 700.000 euros al comercio en Manzanares, por ponerle un ejemplo. ¿Cree usted que las partidas a las que nosotros vinculamos ese dinero no son las más adecuadas? Bien, vamos a hablarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros estamos abiertos a negociar, a debatir, a intentar buscar una solución, pero nos encontramos en todo momento las puertas cerradas. ¿Cree el Grupo Popular que es insuficiente ese apoyo que está teniendo el Gobierno de Manzanares con las medidas que se están tomando, medidas en esas reuniones también con distintos sectores empresariales, las diferentes asociaciones empresariales? ¿Cree que es insuficiente, que se podía haber llegado a más? Efectivamente. Lamento decir esto, pero creo que es insuficiente. Las ayudas que se están prestando están bien, pero no son suficientes. Creo firmemente y estoy convencida de que podríamos hacer un esfuerzo mucho mayor desde la Administración local para ayudar a todos estos sectores. Y no solamente lo he dicho yo, también he escuchado a algunos sectores empresariales de Manzanares decir que esas ayudas llegan, pero que no llegan como deberían. Pasemos al meollo de la cuestión, si le parece, Rebeca. El sector 5. El Grupo Popular presenta una interpelación en la que pregunta de por qué el equipo de gobierno no reprochaban al equipo de gobierno por qué se dejó olvidado en un cajón, creo recordar que dijo, ese proyecto que cuando gobernaba el PP en el Ayuntamiento de Manzanares gestionó el convenio con el gobierno de María Dolores de Cospedal, que entonces ustedes dicen no costaba y que ahora nos va a costar. Ese fue el medio de la cuestión. ¿Cuál es su valoración? Explique su postura y también sobre lo que se dijo aquí en la sesión. Bueno, pues lo hemos explicado también en numerosas ocasiones porque es un tema que hemos debatido muchas veces en sesión plenaria.
El sector 5 lo componen 500.000 metros cuadrados que en su día el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cedió al Ayuntamiento de Manzanares, que son los terrenos que ya todos conocemos, que están ubicados entre el centro ocupacional y el cementerio. Esos 500.000 metros cuadrados son lo que constituyen el sector 5 y que, como bien digo, se cedió por la Junta al Ayuntamiento de Manzanares de forma gratuita, con una condición: que en 4 años, en el plazo de 4 años, debían iniciarse las obras de urbanización de ese polígono. La cesión se realizó, si mal no recuerdo, a finales del año 2014 y en junio de 2015 entró a gobernar el Partido Socialista en Manzanares. No hemos sabido nada más del sector 5 hasta el año 2019. Lógicamente, el tiempo se nos ha ido pasando y en más de una ocasión le hemos recordado al equipo de gobierno que la necesidad de poner en marcha ese proyecto, porque si no perderíamos la cesión de esos terrenos que, como digo, fueron gratuitas. El señor alcalde en numerosas ocasiones ha manifestado públicamente que no era necesario desarrollar ese polígono del sector 5 porque SEPES iba a hacer polígono en Manzanares y el ayuntamiento, por tanto, no necesitaba hacer ninguna inversión en el sector 5 porque SEPES iba a venir a hacer ese polígono gratuitamente a Manzanares. ¿Qué es lo que ha sucedido? De momento, SEPES no está en Manzanares, no ha hecho polígono en Manzanares. Y el plazo de 4 años para poner en marcha el sector 5 ha expirado. El problema surge cuando una empresa de Manzanares quiere ampliar sus instalaciones y nos encontramos con que no hay polígono para hacerlo. Es cierto que hay terreno en el polígono, pero son parcelas muy pequeñas, están diseminadas y no pueden acoger un gran proyecto. Entonces, pues se necesita polígono industrial para dar respuesta a esta empresa o a las que mañana quieran instalarse a Manzanares, que es lo que tenemos todos que procurar, ¿no? Que grandes empresas vengan a nuestro pueblo a invertir y generen trabajo y empleo de calidad. Entonces no queda más remedio que acudir al sector 5. Si SEPES no viene y el sector 5 no lo desarrollamos, ¿cómo resolvemos ese problema? La cuestión es que cuando el equipo de gobierno acude a ese proyecto del sector 5, como ya habíamos comentado en numerosas ocasiones, ese acuerdo ha caducado. Han pasado los 4 años, no se ha desarrollado ninguna actuación, por lo tanto el convenio ha caducado. Nosotros, ante esa duda, ante esa preocupación, la manifestamos en Comisión de Asistencia Pleno y le preguntamos al alcalde qué íbamos a hacer, cómo íbamos a intervenir ahora en el sector 5 si ese acuerdo había caducado. Y en Comisión de Asistencia Pleno el alcalde nos dijo que no había ningún problema, que no se había producido esa caducidad. Incluso le pedimos que nos aportara algún documento para cerciorarnos de que eso era así, para nuestra tranquilidad. Nos dijo que esa documentación se nos iba a facilitar y esa documentación nunca llegó a nuestras manos simplemente porque no existía. En el pleno que se celebró posteriormente a esa comisión, volvimos a preguntar, a incidir en el asunto, volvimos a poner de manifiesto nuestra preocupación porque ese convenio hubiera caducado y hubiéramos perdido la oportunidad de desarrollar polígono industrial en el sector 5. Y nos vuelven a decir que no hay ningún problema con ese asunto, que se va a poner en marcha y que no hay ningún problema. Pues la sorpresa viene cuando cae en nuestras manos una resolución de inicio de expediente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde recoge el nuevo acuerdo que ha firmado el Ayuntamiento de Manzanares con la Junta. En esa resolución es negro sobre blanco, esto ya no es una opinión, estoy hablando de una documentación que tenemos en nuestro poder a disposición de cualquiera que tenga interés en verla. Lo que se nos dice es que efectivamente habían transcurrido los 4 años y el Ayuntamiento de Manzanares habíamos perdido la cesión de los terrenos. Los terrenos volvieron a inscribirse a nombre de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a formar parte de su patrimonio. Con lo cual, para resolver el problema, teníamos que hacer un nuevo acuerdo, un acuerdo de permuta. Entonces, van a volver a inscribirse esos terrenos a nombre del Ayuntamiento de Manzanares, los vamos a recuperar, pero lo que antes no nos costaba absolutamente nada, ahora nos van a costar 360.000 euros. Le quiero preguntar porque queda poco tiempo y ahora por favor que me avisen cuando cumplamos los 14 minutos desde control por línea interna. Esos 360.000 euros, ¿de dónde salen? Porque el alcalde hablaba que el valor de esas parcelas que hay que ceder a la Junta son 30.000. Y también se dice desde el equipo de gobierno que
había que hacerlo así porque si no era imposible. También le quiero preguntar, ¿cómo pensaba el Grupo Popular si hubiera seguido gobernando haber hecho esa inversión de 15 millones de euros en 4 años y en 4 años, y cómo se podrían haber vendido esos terrenos si hasta después de 4 años no era propiedad del ayuntamiento esos terrenos, según el propio convenio que ustedes firmaron? Le explico, mire. En política, la mentira es pecado capital. Pecado capital. Podemos cometer errores porque somos humanos. Es posible que nos veamos en la obligación de abandonar determinados proyectos porque no se den las circunstancias para desarrollarlos. Pero yo creo que siempre hay que trabajar con honestidad y que es mucho mejor reconocer un error, intentar ponerle solución y trabajar siempre con humildad, mucho mejor que intentar tapar algo que finalmente va a salir a la luz. Mire, me preguntaba sobre el coste, sobre los 15 millones de euros. El señor Nieva dijo en el pleno de febrero que el polígono, el sector 5, lo iban a desarrollar con la mitad de dinero que nosotros teníamos presupuestado, con 7,5 millones, creo recordar. Aquí tengo un informe del Servicio Técnico Municipal del Ayuntamiento de Manzanares. Insisto en que esto no es una opinión de la portavoz del Grupo Municipal, sino que tengo en mis manos un informe técnico fechado en junio de 2020, en el que dice que el coste de desarrollar el sector 5 de Manzanares es 12.831.000 euros, no 7,5 millones. Estamos cerca de los 13 millones. A estos 13 millones le tenemos que sumar los 360.000 euros que nos van a costar los terrenos que en su día fueron totalmente gratuitos, más los gastos que se generen de registro y notaría, que entendemos que no pagará la Junta, sino que probablemente tenga que pagar el ¿360.000 o 30.000? No, 360.000 euros. En metálico, 30.000 euros. Y el resto, hasta los 360.000, en terrenos urbanizados. El valor de lo que nosotros le vamos a ceder a la Junta asciende a 360.000 euros. 30.000 euros en metálico, más 5 parcelas urbanizadas por el resto del valor hasta llegar a los 360.000. Por eso le digo que en política la mentira es pecado capital. No podemos faltar a la verdad en nuestras manifestaciones y muchísimo menos hacerlo en sede plenaria ni en órganos colegiados, porque haciendo eso le faltamos el respeto a la institución a la que representamos y a los vecinos. Nosotros, Rebeca, no queremos pasarnos ya de tiempo, que nos hemos pasado un poquito por encima del tiempo. En este turno de palabra que hemos concedido al Grupo Popular, estaremos pendientes de próximos plenos para cuando se sigan debatiendo más asuntos y para el próximo mes seguir explicando en este turno de palabra las distintas valoraciones que hacen desde los grupos políticos. Muchas gracias por esta primera comparecencia en turno de palabra. Gracias. Seguimos. Y completamos el turno de palabra de este mes con la portavoz del Grupo Municipal Socialista, del equipo de gobierno, Laura Carrillo. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta que hacemos a todos los grupos, valoración general del último pleno, celebrado el día 22 de febrero. Y ya ponemos en marcha el tiempo disponible. Pues nuestra valoración general es positiva. Como vemos, pleno tras pleno, la mayoría de las propuestas de acuerdo que se traen a pleno salen aprobados por la práctica unanimidad de todos los componentes de la corporación, sean del grupo político que sean. Eso siempre es algo muy positivo, porque quiere decir que las propuestas del equipo de gobierno y las propuestas de alcaldía son, en cierto modo, irrenunciables. No hay pegas que ponerle y los grupos las acaban aprobando porque saben que es lo mejor para Manzanares. En este pleno hubo algún punto agridulce, sobre todo en el turno de interpelaciones y preguntas, pero por lo demás fue un pleno, como digo, bastante tranquilo y bastante positivo, en el que la mayoría de los grupos fuimos capaces de llegar a un acuerdo en defensa, sobre todo, de los intereses y por el bien de Manzanares. Si te parece, Laura, vamos a repasar esos puntos. El primero que nos encontrábamos de trascendencia era la aprobación definitiva del presupuesto municipal. Se había aprobado inicialmente en el pleno de enero y ahora era la aprobación definitiva, tratar las alegaciones que se habían presentado. Una aprobación definitiva que tuvo en contra los votos del Grupo Popular y al que en cierta medida desde el Grupo Socialista
tú como portavoz le reprochabas que no hubiera apoyado estas cuentas. Sí, se lo reprochaba porque, como vimos en el Pleno de enero, las enmiendas que el Grupo Popular presentó al presupuesto que nosotros presentábamos como equipo de gobierno, las enmiendas que ellos proponían se vieron que estaban totalmente fuera de la legalidad, no tenían el informe favorable de intervención, pretendían cosas que no se ajustaban a la legalidad, pretendían desviar dinero de unas partidas para ponerlo en otras, y eso no se puede hacer, simplemente no se puede hacer. Y como vimos en el Pleno de enero, llegada la hora de votar sus propias enmiendas, pareció que hasta cierto punto tenían reparo en hacerlo, como que no se quisieran retratar en ese momento aprobando o levantando el brazo a favor de las propias enmiendas que ellos habían presentado. Entonces, visto que hasta en ese punto parecía que ellos intentaban recular de sus propias enmiendas, pues no sé, parecía que a lo mejor cabía la posibilidad de que hubieran recapacitado en este mes que había transcurrido y de que finalmente vieran las bondades del presupuesto, del proyecto de presupuestos que nosotros habíamos presentado, y que cambiaran el sentido de su voto en beneficio del pueblo, que al fin y al cabo es para lo que el presupuesto está diseñado, para cubrir todas las necesidades que sabemos que existen. Pero no. Al final, cosas del destino, habían tenido una oportunidad excelente para reconducir su voto y para apoyar el presupuesto, pero al final vimos que fue imposible. La portavoz del Grupo Popular sí que se mostró favorable a desestimar las alegaciones presentadas por la señora García Mena y a estimar las que había presentado el señor García Sánchez Migallón, pero finalmente no consintieron ceder para aprobar nuestro presupuesto. Sin embargo, insiste el Grupo Popular respecto a esas alegaciones que presentaron al presupuesto y que el Grupo Socialista dice que no tienen carácter de legalidad, e insistía en que eran medidas para apoyar al pueblo de Manzanares, a los sectores especialmente perjudicados por la pandemia que estamos sufriendo. Las cuentas de 2021... ¿considera el Grupo de Gobierno, el Grupo Socialista, que atienden esas necesidades en contra de lo que dice el Grupo Popular? Por supuesto que sí. Las atendemos desde el tipo de competencias que podemos tomar o que tenemos de carácter municipal, desde el ámbito local. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros como equipo de gobierno estamos tomando cada día medidas en el sentido de apoyar al tejido productivo de Manzanares. Hemos tomado medidas como la reducción de las tasas por mesa en cada terraza. Estamos tomando medidas para apoyar a cada uno de los hosteleros que nos pide una solución técnica para poner cualquier tipo de toldo o paramento en sus terrazas. Estamos tomando medidas como es la reducción al 50% de las tasas de utilización de las instalaciones del vivero y del centro de empresas. Estamos tomando medidas como, por ejemplo, la reducción de las tasas por ocupación del espacio público de los kioscos de prensa y de helados que tenemos en nuestro pueblo. Hemos tomado la medida también de prorrogar un año más las terrazas de los paseos del Príncipe de Asturias. Quiero decir, nosotros tomamos medidas en el ámbito que nos compete, pero nosotros sabemos que con el presupuesto que tenemos y con las necesidades que tiene nuestro pueblo, las ayudas directas que podríamos dar a los comerciantes, hosteleros o empresarios y autónomos de Manzanares serían de todas insuficientes como para salvar un negocio. Lo estamos viendo en pueblos de nuestro alrededor, bastante cercanos, sin llegar a nombrar ninguno, que a lo mejor ponen una partida presupuestaria pues irrisoria de 50 a 100.000 euros y la reparten linealmente entre todos los autónomos o hosteleros de la ciudad sin tener en cuenta más criterio, con lo cual tocan a lo mejor a 100 o 200 euros, que sabemos que cualquiera que ha regentado un negocio del tipo que sea, sabemos que eso no supone una ayuda suficiente como para salvar a nadie. Pero sin embargo sí que sería quitar recursos para a lo mejor que puedan redundar en un bien común del pueblo, para estar en una mejor posición para el futuro cuando, si por suerte, más pronto que tarde, acaba esta pandemia de COVID. Y además está a expensas también de lo que se legisle desde el Gobierno de Castilla-La Mancha con la línea de ayudas que se han puesto en marcha, digamos que
que es quien tiene las competencias más directas en este caso. Por supuesto. En ese sentido también hice, yo creo, una exposición bastante contundente y bastante extensa de todo el catálogo de ayudas que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha puesto sobre la mesa desde el inicio de la pandemia, en 2 paquetes que en total van a sumar unos 145-150 millones de euros de ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia, que hemos visto que nos dan una ratio de ayudas por empresa o por autónomo mucho más superior a las que podemos encontrar en cualquier otra región de España. Yo creo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto toda la carne sobre el asador para que ningún negocio, ningún autónomo se quede atrás y que todos puedan tener pues la ayuda que necesitan para seguir adelante y para que se sientan apoyados y se sientan entendidos y comprendidos. En ese sentido también el Gobierno de España recientemente ha anunciado también un fondo de 11.000 millones de euros para este tipo de ayudas a empresas que estén en una situación de necesidad puntual derivada de estas restricciones por la pandemia COVID. Avanzamos en lo que fue ese pleno de febrero, un punto en el que de nuevo se siguen facilitando trámites de cara a los caminos públicos que pasan por las zonas donde se están instalando plantas fotovoltaicas, y a continuación hubo unanimidad, y a continuación 3 puntos relacionados con Acciona Agua y con el servicio de la depuradora, para reclamar incumplimientos y, en fin, una serie de penalidades por esos incumplimientos que se han detectado. Unos incumplimientos de un contrato anterior y otros por incumplimientos del contrato en vigor. Así es. Presentábamos estos 3 expedientes porque consideramos que es obligación y responsabilidad del equipo de gobierno velar por los intereses de Manzanares y que cuando se firma un contrato las condiciones del mismo están para cumplirlas, y del mismo modo que Manzanares paga religiosamente las facturas que Acciona Agua nos envía, pues también le pedimos que ellos cumplan con su parte del contrato y que el servicio se preste en las condiciones acordadas. En este sentido hemos presentado estos 3 expedientes. Como bien dices, el primero de ellos se refería a un contrato que ya ha finalizado y del que consideramos que no debemos devolver la garantía que la adjudicataria puso para que le fuera adjudicado el contrato, y los otros 2 expedientes son en relación al contrato que está actualmente en vigor. En el nuevo contrato de depuración de aguas que se firmó en 2017 ya sí que se incluía una cláusula en la que se estipulaba que se iba a formar una comisión de seguimiento de cumplimiento de este contrato, pues para ir viendo a lo largo de los años, a lo largo del desarrollo del contrato, que este se desarrollaba de la manera mejor posible y de conforme a lo que estaba estipulado en el contrato adjudicado. En esta comisión de seguimiento se han visto algunos incumplimientos y derivado de ello son estos 2 expedientes. Uno, para requerirle a la empresa que empiece a poner en orden su servicio para cumplir lo estipulado, y 2, para ver si en efecto hay responsabilidades y hay que imponer penalidades sobre los incumplimientos ya observados. En esa comisión de seguimiento se explicó en el Pleno que participa también el Ayuntamiento de Membrilla, ya que la depuradora de aguas residuales es de los 2 municipios, de Manzanares y Membrilla, y estuvisteis todos de acuerdo en la comisión de seguimiento de ver, se han detectado según esos informes esos incumplimientos, y habéis estado de acuerdo en llevar a pleno estas medidas. En efecto, en la comisión de seguimiento forman parte los 2 ayuntamientos que tienen parte en la estación depuradora, Manzanares y Membrilla, y hay tanto responsables políticos como responsables técnicos de ambos ayuntamientos. En ese sentido consideramos muy positivo esta colaboración de los 2 ayuntamientos, pues para observar y vigilar que en efecto el servicio se está prestando como se debe. Y las conclusiones son muy positivas en el sentido de que podemos empezar a trabajar juntos y seguir la misma línea de actuación. Y dentro de esta vigilancia, la labor que deben cumplir las empresas que prestan servicios a las administraciones, en este caso al Ayuntamiento de Manzanares, hubo otro punto que fue para incoar un expediente, en este caso incoar la exigencia de responsabilidades por daños ocasionados en las obras de mejora y acondicionamiento de la derivación del río Azuer, del CAZ, que transcurre en una parte por debajo de los paseos Príncipe de Asturias. Se han detectado defectos y ahora se piden responsabilidades, y además
con una valoración económica alta porque los arreglos son importantes. También hubo unanimidad ahí de todos los grupos. Sí, claro. Afortunadamente todos los grupos apoyaron la propuesta del equipo de gobierno y la propuesta de alcaldía en este sentido, como creo que no podía ser de otra forma, porque vuelvo a reiterar, estamos defendiendo los intereses de nuestro pueblo. Manzanares contrató esta obra a una empresa y, como es de recibo, la obra tiene que estar en perfectas condiciones. Una vez que el servicio técnico ha observado estas fisuras longitudinales que se están produciendo, pues se han puesto a investigar cuáles podrían ser las posibles causas y parece ser que podrían ser vicios ocultos o defectos debajo del pavimento que hay ahora, que han hecho que el firme se caiga, se rehunda y entonces por eso se está fisurando el pavimento. La valoración económica es la que ha realizado el servicio técnico, la que el servicio técnico considera que tendría el coste de hacer todos estos arreglos para que la obra quedara en perfectas condiciones, y es lo que en efecto le vamos a reclamar a la adjudicataria de este contrato, porque aún estamos en tiempo y en forma para poder hacerlo. Al tratarse de vicios ocultos, como explicamos en el Pleno, el plazo sería de hasta 15 años desde la recepción de la obra, con lo cual vamos a tramitar este expediente y a ver cómo resulta. Que si sigue adelante habría que levantar otra vez los paseos Príncipe de Asturias para arreglar esas conducciones, esos defectos que hacen que se rehunda el terreno. Sí, en efecto, esa sería la molestia derivada de este asunto, pero creemos que todo el pueblo estaría de acuerdo en que será una molestia transitoria, pero que queremos que eso quede en las mejores condiciones posibles. Otra propuesta unánime para felicitar al jugador de balonmano Rubén Marchán, medalla de bronce con la selección española de balonmano en el reciente mundial disputado en Egipto. Todos de acuerdo en felicitar a Rubén, a su familia, e incluso en el caso del Grupo Socialista se quiso hacer extensiva la felicitación a la propia selección española. Claro que sí, pues de nuevo unanimidad en todos los grupos, porque esta era una propuesta en la que yo creo que está el corazón de cada uno de los manzanareños y manzanareñas. Tenemos la suerte de tener una buena cantera, sobre todo en el ámbito del balonmano. Tenemos la suerte de contar con las escuelas deportivas municipales y vemos que, bueno, que son una buena base y son una buena cantera de la que luego salen deportistas tan excelentes como Rubén Marchán Criado. Nos felicitamos todos los manzanareños por tener un paisano tan brillante y evidentemente todos le deseamos lo mejor en su carrera deportiva y seguro que nos regala muchos buenos momentos. Pues habrá sin duda más ocasiones de felicitar a Rubén, ojalá y sea por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española. Y llegamos al punto dentro del Pleno, en el apartado de ruegos, preguntas e interpelaciones, el punto que más debate generó dentro de una sesión en la que imperó la unanimidad. El Grupo Popular presentó una interpelación sobre el sector 5. La portavoz del Grupo Popular, Rebeca Sánchez Maroto, acusaba al equipo de gobierno de este sector 5, el nuevo polígono que se va ahora a urbanizar con una considerable inversión por parte del ayuntamiento. Decía que lo había dejado el grupo de gobierno olvidado, paralizado, y que ahora había que pagar por una cosa que cuando el Grupo Popular gobernó el ayuntamiento y también el Partido Popular la Junta de Comunidades, se consiguió que no costara dinero. ¿Qué valoración hace al respecto y qué explicación da el Grupo Socialista? Pues la valoración que hago al respecto es que, bueno, como dijo el señor alcalde, el señor Nieva, pues era un poco ganar de emborronar este éxito que Manzanares había conseguido, porque lo debemos calificar así, como un éxito. Es un éxito que Manzanares tenga a día de hoy un polígono, una ampliación del polígono con casi 300.000 metros cuadrados de suelo industrial disponible para cualquier iniciativa empresarial que quiera venir hasta aquí. Es ganas de buscarle y rebuscar polémica donde no la hay. Y parece, en cierto modo, como dijo el señor Nieva, que el Grupo Popular parece no alegrarse de las cosas buenas que le pasan a Manzanares, y esta es una de ellas. Parecen buscar más la paja en el ojo ajeno y no alegrarse por algo que al final ha sido, como dijo el señor Nieva, pues una resolución muy brillante de algo que estaba encallado y que no podía ser, porque por mucho que se empeñe la señora Sánchez Maroto, el proyecto que tenía el Partido Popular era inviable. Estamos hablando de que la Junta
en aquel entonces, en el 2014, hizo una cesión de estos terrenos, que era una cesión que estaba condicionada a que esta urbanización se produjera en tan solo 4 años. Como se habló en el Pleno, el proyecto que presentó el Partido Popular tenía un importe ni más ni menos de 15 millones de euros. 15 millones de euros que pretendían hacer en 4 anualidades, con lo que más o menos el cálculo sería de unos 4 millones anuales que se invertirían tan solo en este proyecto de urbanización y parcelación de este sector 5. Una vez que se hubieran producido esas 4 anualidades a 4 millones de euros, entonces, solo entonces, esas parcelas estarían libres de cargas y se podrían enajenar, se podrían vender a empresas. Si tenemos en cuenta que en aquellos años en los que también se instauró la ley Montoro, que coartaba el gasto de las administraciones públicas, y si tenemos en cuenta que en aquellos años el Ayuntamiento de Manzanares tenía un presupuesto muy escaso, que rondaba los 12-13 millones de euros, si tenemos en cuenta que de esos 12-13 millones de euros prácticamente el 50% se destina a gastos de personal, nos quedan 6 millones de euros, de los que habría que sustraer estos 4 para reparcelar y urbanizar este sector 5. O sea, con 2 millones de euros pretendían pagar todos los gastos del ayuntamiento, de suministros, de facturas eléctricas, de la factura del gasoil que se le suministra a los colegios públicos, de limpieza, de materiales de obra, de materiales fungibles de oficina, de seguros. No salen las cuentas. Es algo inviable desde el punto de vista económico. No podía ser. No sabemos de dónde pretendían sacar esos 15 millones de euros en 4 anualidades. Es que era inviable, era imposible. Además, el proyecto que tenemos ahora, hemos conseguido reducir notablemente los costes a prácticamente la mitad de lo que el Partido Popular presupuestó, que como decimos no sabemos en qué pretendía gastar 15 millones de euros, porque además el proyecto que ellos expusieron ni siquiera contemplaba la electrificación del sector 5, algo que consideramos un fallo garrafal y muy grave cuando se trata de terreno industrial que evidentemente necesita electricidad como cualquier zona, pero máxime si hablamos de una zona industrial. Entonces no sabemos en qué pretendían gastar 15 millones de euros ni cómo los pretendían conseguir. Además, como decimos, la enajenación de estas parcelas libres de cargas no se produciría hasta que el último metro de calle, de acera, de obra, de reparcelación de este sector estuviera concluido, con lo cual era un proyecto que estaría paralizado para que llegaran empresas por lo menos hasta que estuviera finalizado, otros 4 o 5 años. Con esto, ¿qué queremos decir? Que era un proyecto inviable, que era un proyecto imposible, que era un proyecto irreal, que no podía ser. Sin embargo, les reprocha el Grupo Popular que en esos 4 años en los que cambió el gobierno de la Junta, con gobierno socialista en la Junta y ya con gobierno socialista en el Ayuntamiento, no se pidiera alguna modificación de ese convenio de cesión que se había firmado con el gobierno de Cospedal y el gobierno de Antonio López de la Manzanara. ¿Por qué no lo promovieron? Dice Rebeca Sánchez Maroto que lo dejaron olvidado y que ahora, sin embargo, hay que pagar, y ahora hablaremos también de esas cifras, porque Julián Nieva en el Pleno hablaba del coste aproximado de cesión de parcelas de 30.000 euros y el Grupo Popular lo cifra en 360.000. ¿Por qué no se hizo nada durante ese primer mandato de Julián Nieva? Es que eso es rotundamente falso. Quiero decir, para llegar al punto en el que estamos ahora, no ha habido semana en la que el alcalde en sí mismo y el servicio técnico no hayan estado implicados con este proyecto. Es que esto no se hace en un día. Ha habido que hacer muchos cambios para poder llegar, como digo, al proyecto que tenemos ahora, para que sea un proyecto viable, para que sea un proyecto en el que los terrenos a día de hoy son del Ayuntamiento de Manzanares, son del pueblo. Hemos conseguido algo totalmente diferente a lo que el Partido Popular había conseguido. Esto no es una cesión, hemos conseguido una permuta, de tal forma que ahora esos terrenos son del Ayuntamiento y el Ayuntamiento los puede enajenar libremente a las empresas que así lo necesiten. Quiero decir, lo de que el equipo de gobierno no ha trabajado en este asunto es rotundamente falso. Se han dado muchos pasos, se ha trabajado mucho para llegar hasta aquí. Esto no se hace en un momento. Lo que sí se hace en un momento es hacer un proyecto que es irreal y que es inviable. Eso es lo que es no pelear por el interés de Manzanares.
Simplemente firmaron la propuesta que el gobierno regional aparentemente les hizo pensando que aquello era un regalo, pero no, ese regalo venía bastante envenenado. Nosotros, sin embargo, hemos conseguido darle la vuelta a todo eso de tal forma que hemos conseguido un proyecto real que ya está ocurriendo, que ya podemos ver movimientos de tierras y de obras en esos terrenos. ¿Considera el Grupo Socialista que aquel convenio, dentro de que era imposible, puesto que eran 15 millones de euros, creo que el proyecto hablaba de 5 años, sin embargo tenía que estar terminado en 4, fue más un anuncio de cara a la galería, de cara a las elecciones, que de hecho unos días antes de las propias elecciones es cuando se publicó el plan parcial sobre ese polígono? ¿Fue más un anuncio que algo realmente posible de hacer? Evidentemente, es ahí donde quiero llegar. Quiero decir que ellos firmaron simplemente lo que la Junta les propuso. Nosotros hemos tenido una actitud mucho más proactiva. Nosotros hemos sido los que hemos dado una vuelta a este proyecto y los que hemos llegado con una propuesta más a conveniencia de Manzanares, hemos llegado con esa propuesta a la Junta. Y es ahí donde hemos tenido que ir elaborando, negociando para llegar a esta realidad. Ellos simplemente, con la prisa y con el acelero de que llegaban las elecciones y querían hacer un anuncio importante para intentar ganar votos, pues se abalanzaron sobre lo que la Junta les puso encima de la mesa sin pensar en lo que eran de verdad los intereses de este pueblo. Nosotros en ese sentido hemos sabido darle la vuelta a esto y conseguir algo mucho más ventajoso y sobre todo real para Manzanares. Pero en ese darle la vuelta les acusa el Grupo Popular de que ahora hay un coste. 30.000 euros dice el grupo de gobierno por esas parcelas de 1.000 metros que hay que ceder, 360.000 dice el Grupo Popular. 360.000 es en efecto la valoración que desde aquel momento 2014 tienen esos terrenos. Quiero poner en valor que estamos hablando de 500.000 metros cuadrados. Quiero decir, hay que ser conscientes de la magnitud de los terrenos que eran propiedad de la Junta y que ahora son propiedad de Manzanares. Hay que poner un poco el contexto de la magnitud, de la grandeza de lo que estamos hablando. No estamos hablando de cualquier parcela, estamos hablando de que hemos conseguido que 2 parcelas que tenía la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en conjunto suman 500.000 metros cuadrados, hemos conseguido que a día de hoy sean de los manzanareños, sean de este pueblo. Evidentemente había que respetar la valoración inicial que tenían esos terrenos y en ese sentido hemos conseguido permutar 500.000 metros cuadrados por 5 parcelas de 1.000 metros, que son 5.000 metros, que serán dadas a la Junta en el momento en que acabe la reparcelación del sector. Quiero decir, hay que comparar de lo que estamos hablando. Estamos hablando que la Junta nos ha dado, nos ha permutado, nos ha cambiado 500.000 metros por 5.000 metros cuadrados, 5 parcelas de 1.000 metros. Y una pequeña compensación económica para no llegar a dar otra parcela de 30.000 euros. Me parece que nos tenemos que quedar en eso, en que lo que Manzanares tiene ahora son 500.000 metros cuadrados, que van a haber zonas verdes, bulevares y a la vez 300.000 metros cuadrados de suelo industrial disponible, que es lo que nos interesa, que esté disponible pues para que todas las empresas que lo necesiten encuentren aquí un punto donde instalarse y que todas serán bienvenidas y bien tratadas. Y ya se ha vendido una, se explicó en el Pleno, 20.000, más de 20.000 metros. Sí, si no recuerdo mal, 23.500. Ya se ha vendido una y además esta misma semana en la Junta de Gobierno local ya se ha aprobado la licencia de obra para que comience la construcción en dicha parcela. Quiero decir, esto es real, lo otro no era real. Permuta de parcelas, que no es la primera vez que se lleva a cabo, lo explicó Julián Nieva en el Pleno. También el anterior gobierno de Manzanares, del Grupo Popular, permutó parcelas del polígono de otras dimensiones para la adquisición de la fábrica de harinas. En efecto, es como bien dijo el señor Nieva, algo que no tenía mucho sentido. Se permutaron parcelas de suelo industrial por un edificio ruinoso, del que además tuvimos que sacar un crédito para terminar de pagarlo. Un crédito que estamos hablando, si no recuerdo mal, de 2.600.000 euros, que firmaron también a 2 o 3 meses de las elecciones de 2015, en el que perdieron el gobierno del Partido Popular. No tenía mucho sentido esa acción tampoco, pero bueno.
Minuto y medio para terminar. Laura Carrillo, portavoz del Grupo Socialista, respecto a los ruegos y preguntas que hicieron tanto el Grupo Popular como del Grupo de UCIN, algo que reseñar y que aportar. Recordemos, se habló de carriles viales del polígono, del apoyo a la estación de ferrocarril, de una ocupación de vivienda y de planes de formación. Rápidamente. Con respecto al vial principal del parque, lo que era la antigua Nacional 430, quiero poner en valor todas las obras que se han llevado a cabo y todas las actuaciones que se han llevado a cabo en esta vía, que es un eje muy transitado a diario por más de 7.000 vehículos a diario, además de los vecinos de toda aquella zona. Con todas las medidas y actuaciones que hemos llevado a cabo ahí, la seguridad se ha incrementado notablemente, de tal forma que prácticamente en el último año y medio no ha habido accidentes en la zona, y es en ese sentido en el que hemos querido trabajar, además, por supuesto, de embellecer la zona. Como todavía las obras del vial, de la mediana, no han terminado y también pretendemos actuar en una de las rotondas, pues el resto de complementos de señalización horizontal y vertical vendrán cuando ya esté todo finalizado. 15 segundos. Pues nada, muchas gracias por este ratito que hemos podido compartir para analizar el Pleno y hasta la próxima. Pues gracias a Laura Carrillo, portavoz del Grupo Socialista, que cierra este turno de palabra de este mes en Manzanares 10 Televisión. Volveremos con nuestras portavoces, las portavoces de los 3 grupos políticos, una vez que pase el pleno del mes de marzo, el próximo mes de abril ya, después de la Semana Santa. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros. Gracias también, señoras y señores, a ustedes por su atención. Turno de palabra, hemos comenzado, volveremos en un mes. Saludos.